Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre el modelo de análisis. Vamos a comenzar viendo algunos conceptos y entre los primeros conceptos tenemos este que se refiere a los stakeholders. Ok, cuando hacemos o estamos por desarrollar un proyecto de software en una compañía o en una empresa, siempre van a haber personas que podemos denominar los stakeholders. Estas personas básicamente son las personas interesadas en el proyecto, que son los que definen cuáles son los requerimientos del proyecto, tanto digamos en el proyecto en la parte económica, en la parte administrativa, como en la parte propiamente del software, o sea, lo que debe resolver el proyecto. Ahora, nuestro proyecto no precisamente debe ser únicamente de software, puede ser también un proyecto de redes, puede ser un proyecto de la parte de administración de servidores o bases de datos, ¿ok? Pero también, bueno, comúnmente los proyectos de software llevan en conjunto proyectos que implican bases de datos. Se define como la persona o grupo de personas interesadas, que son los clientes de nuestro proyecto de software, todos los involucrados, ¿ok? Incluye las personas que dictan los requerimientos, quienes disponen los presupuestos y quienes participan de las reuniones y aportan en las decisiones. O sea, si nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, que se dedica a la producción de zapatos, supongamos, ¿ok? Y en esta empresa hay diferentes departamentos, hay gerencias administrativas, gerencias de ventas, la parte de contabilidad, existe la parte de producción, gerencia de producción, el equipo de TI, una presidencia de la compañía, ¿ok? Y vamos a hacer un software, por ejemplo, para una administración eficiente de los clientes, ¿ok? Para atenderlos de forma mejor a los clientes, pero tenemos un departamento de ventas dentro de la empresa. Ok, entonces ¿quiénes son los stakeholders? Bueno, todos los que son los encargados de ventas, o sea, propiamente los vendedores, por así decirlo, que trabajan para la empresa, ¿verdad? Llamando a clientes que desean colocar productos, en donde desean colocar productos. El gerente de venta es otro stakeholder. Probablemente la gerente de administración, porque en ella influye, digamos que si ese software es bueno, ¿verdad? Van a haber más ventas y ella lo que busca de nuestro proyecto es que aumente la cantidad de ventas. El gerente de ventas anda buscando seguro una mejor atención al cliente, que al final también se va a traducir en más ventas, pero anda buscando una mejor atención al cliente. Y los vendedores propiamente, ellos van a decir específicamente cuáles son esos puntos del software que van a servir para que se atienda mejor a los clientes, porque ellos son quienes tienen contacto con los clientes directamente. Entonces todos ellos son stakeholders, los interesados en nuestro proyecto. Un asunto que pareciera ser sencillo, pero en realidad es algo que debemos tener muchísimo cuidado y hacerlo con mucha calma y tomarnos el tiempo para definirlo bien, es el problema. Muchas veces nos confundimos en los diferentes proyectos y pensamos que estamos atendiendo un problema, pero quizás es otro. Entonces hay varias técnicas, ¿verdad? Una de ellas puede ser los 5 por qué de Toyoda, que es un autor que dice que es muy usada para encontrar la raíz de un problema. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar el problema en un automóvil en donde se descargó la batería. Entonces se pregunta 5 veces por qué, ¿ok? ¿Por qué se descargó la batería? Bueno, se empieza a buscar por qué se descargó la batería y se dan cuenta, por ejemplo, que el generador estaba malo. Entonces el generador fue el que hizo que la batería se descargara. O sea, el problema no fue que el auto se detuvo porque se descargó la batería. Ese fue el problema principal, sí, ¿verdad? Fue el detonante, el último detonante. Pero el problema fue porque se dañó el generador. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿por qué se dañó el generador? Bueno, quizás el generador se dañó porque tenía una parte específica, ¿verdad? Que era de una calidad un poco menos buena que las otras. Ya lo revisaron, digamos, a detalle y se dieron cuenta que sí, que fue porque en algún momento el fabricante de generadores quiso bajar en costos, entonces compró una parte barata, entonces
eso fue lo que hizo que el generador fallara. ¿Ok? ¿Y por qué entonces esa empresa tuvo que, o por qué más bien, digamos, el fabricante de autos compró ese generador? Porque quería rebajar en costo. ¿Y por qué quería rebajar específicamente en ese costo? Y ahí va, ¿verdad? Entonces, esa técnica de resolver los 5 por qué, ¿verdad? Nos puede ayudar a encontrar la raíz de los problemas. Y eso es muy importante, ¿verdad? Siempre ir al fondo de las cosas y no quedarnos en el primer problema, que era, ok, se dañó la batería, la cambiamos, pero vamos a seguir con el mismo problema. ¿Por qué? Porque el problema no es específicamente la batería, el problema venía de más atrás. Y así es como se debe hacer con la solución o la definición de los problemas en los proyectos de software también. Ir preguntando hacia atrás cuáles son esos detonantes, ¿verdad? Hasta encontrar la raíz del problema. Otra técnica es responder a las 7 preguntas básicas. ¿Quién tiene el problema? ¿Qué es el problema? ¿Cuándo sucedió el problema? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió ese problema? Que es asociada a la técnica anterior. ¿Cómo sucedió y cuántas veces ha sucedido? ¿Ok? Y esto nos ayuda también a definir muy bien, porque muchas veces, como les decía, pensamos que el problema es lo que nos encontramos de frente, pero resulta que la raíz es otra, ¿verdad? Nuestro problema. Y esto es muy importante en los proyectos de software, ya que vamos a destinar nuestro trabajo, nuestra fuerza, nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos a resolver un problema que quizás no es la raíz de lo que nos está generando el último problema que nosotros recibimos. Muy bien, es importante saber qué es la especificación de requerimientos. Muy bien, existe un documento que se llama documento de especificación de requerimientos, que es un documento muy completo que va o está constituido de muchos elementos, ¿verdad? Puede variar. Por ejemplo, uno de los elementos sería la definición de los objetivos, el problema, ¿verdad? Que acabamos de hablar sobre qué es el problema, la visión y el alcance, que se define también en conjunto con los stakeholders. Otra parte, digamos, que también constituye la especificación de los requerimientos es la documentación de los casos de uso. ¿Ok? En otra ocasión ya hemos visto un poco sobre los casos de uso. Ya sabemos que es un tipo de diagrama que tiene actores, que tiene subsistemas, que tiene casos de uso, que tiene condiciones sobre opciones que se pueden hacer los usuarios, que pueden realizar, y también obligaciones para cumplir con otros casos de uso. Y también vimos un poco sobre la documentación de los casos de uso, que es en donde nosotros comenzamos a especificar de una manera más amplia en un documento de texto los casos de uso, o sea, los diagramas que hicimos. ¿Ok? Otra parte que también constituye la especificación de los requerimientos es otro tipo de diagramas que más adelante en otras ocasiones vamos a ver. Por ejemplo, existen diagramas de secuencia, diagramas de estado, existe mucho tipo de diagrama, ¿verdad? Que nos permite especificar de mejor forma los proyectos que estamos realizando, y la experiencia nos va diciendo en determinado momento en qué tipo de escenario nos sirve más aplicar un diagrama de secuencia, un diagrama de estado y otro tipo de diagramas que también vamos a ir viendo, como diagrama de clases, etcétera. También bueno, aquí en esta parte de los requerimientos se agrega todo lo que se considere necesario que sea adicional y otras definiciones importantes propias del proyecto. Eso es la especificación de requerimientos. Por así decirlo, podríamos decir que la especificación de requerimientos es un documento muy completo, ¿verdad? Que especifica de muchas formas todo lo que el software de nosotros requiere, ¿verdad? Para cumplir con las expectativas del cliente o de los stakeholders. Ok, es importante también, una vez que ya nosotros conocemos cuál es nuestro problema, que ya reunimos cuáles son los requerimientos de los usuarios o de los stakeholders, hacer una identificación de la mejor solución, porque podemos solucionar el problema de n cantidad de formas. ¿Ok? Podemos proponer que el software que vamos a implementar va a ser un software, una tecnología desktop,
¿verdad? Para que sea más seguro, para que no todas las personas puedan hacer consultas, ni siquiera login, etcétera, etcétera. O podemos proponer un sistema web, porque resulta que nos da movilidad y le da flexibilidad a los usuarios, pero tal vez no necesitan eso porque todos resulta que trabajan dentro de la misma oficina de la misma empresa. Entonces una tecnología web más bien en este caso traería un poco de atrasos. O resulta que no, vamos a proponer una aplicación móvil porque los vendedores siempre andan pues en la calle vendiendo y para ellos les resulta más fácil. Bueno, hay que identificar cuál va a ser la mejor solución, ¿verdad? Por las características del proyecto, por el problema que definimos, ¿verdad? Y por el interés y los requerimientos que nos den los interesados. Entonces es importante hacer un análisis de los involucrados o los stakeholders, como les decía, analizar muy bien el problema, cuál es el objetivo, que es una de las partes que define el documento de especificación de requerimientos. El análisis de las alternativas, como les comentaba, diferentes tecnologías, diferentes escenarios, implica diferentes situaciones, por ejemplo, de licencias, ¿verdad? Costos adicionales, si va a tener que estar alojado en un servidor en una nube o un servidor local en la empresa. ¿Okay? Todas las alternativas tienen diferentes repercusiones, ¿verdad? Sobre la empresa. Y la construcción de la estructura analítica del programa, de forma que entonces nos demos cuenta de cuáles son las características, ventajas, desventajas de la solución que estamos proponiendo y entonces ejecutarla de la mejor forma para que sea la solución más amoldada a la empresa que estamos atendiendo. Ahora, muy bien, expresar las ideas de los stakeholders en determinado momento puede ser un poco complicado, ¿verdad? Porque aunque nosotros nos acerquemos a los stakeholders, por ejemplo en este caso, el mismo ejemplo que damos antes es sobre los vendedores, ¿verdad? Los agentes vendedores de una empresa que fabrica zapatos. Entonces nosotros nos acercamos a ellos y les empezamos a preguntar cuáles son sus requerimientos, qué es lo que ellos necesitan, y ellos empiezan a escribir el software para gestionar de mejor forma a los clientes. Pero nosotros como informáticos no somos vendedores. Nosotros nos acercamos y empezamos a hacerles consultas, pero no estamos acostumbrados al tipo de por ejemplo, de escenarios con el que ellos se topan todos los días, el tipo de preguntas, digamos, consultas, el trato que ellos tienen con los clientes. Pero tratamos de acercarnos a su trabajo y entender qué es lo que ellos hacen. Entonces tratamos, digamos, de entender cuál es su trabajo. Sin embargo, nosotros somos informáticos y no estamos al tanto de lo que ellos hacen constantemente. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, para expresar bien las ideas de los stakeholders, desarrollar una lista de stakeholders que aporten recursos, conocimientos o pueden reaccionar de manera positiva o negativa ante el proyecto. Es importante identificarlo. Identificar el papel de cada stakeholder. No es lo mismo el papel de propiamente, digamos, los vendedores en el mismo ejemplo que el gerente, ¿verdad? Al gerente le interesan los números, igual que al gerente de ventas, al gerente de administración le interesan los números, mientras que a los vendedores les interesa la cercanía con los clientes en el proyecto. Identificar el impacto del proyecto en los diferentes stakeholders. En algunos stakeholders el proyecto puede impactar de forma positiva o de forma negativa, ¿verdad? Supongamos que hay una persona que está encargada de el contacto con los clientes y bueno, resulta que el proyecto que estamos haciendo es un software que se va a encargar de administrar o gestionar el contacto con los clientes, llevar los números. Entonces esta persona podría sentirse como atacada, ¿verdad? Podría sentir que el proyecto está teniendo un impacto negativo en ella, porque resulta que se siente como amenazada, ¿verdad? Siente que se va a desplazar por la ejecución de este nuevo software. Entonces hay que saber atender, ¿verdad? Este tipo de personas, ver las características positivas del desarrollo del software, de forma que, por ejemplo, se dé cuenta de que entonces tendría
una herramienta que le facilite mucho su trabajo y de pronto aportar en nuevas ideas a la empresa, ¿verdad? En nuevas actividades que antes no se hacían por el diario que hacer, ¿verdad? Que le exigía estar dedicado a otras actividades o a las actividades diarias, y ahora puede más bien aportar a la empresa en otras actividades. Entonces hay que ver, ¿verdad?, de forma positiva, ¿verdad?, los cambios para algunas personas que ven de forma negativa nuestros proyectos de software en las empresas. Identificar su interés, positivo, negativo o neutral. Valorar la influencia del éxito del proyecto, por ejemplo en una escala de 0 a 5. Identificar las relaciones entre los stakeholders, no solo relaciones de trabajo sino relaciones personales también, ¿verdad? La forma en que se relacionan las personas es muy importante. Por ejemplo, resulta que un vendedor con otro vendedor no se hablan mucho, tienen una relación personal que no es la adecuada. Entonces cuando necesitemos recolectar un requerimiento y una persona se lo solicite al otro y eso afecte el proyecto, entonces debemos estar atentos para solventarlo, porque no podemos dejar que nuestro proyecto se vea afectado por una cuestión de relaciones personales entre los interesados. Identificar los objetivos y necesidades de cada uno de ellos, que es distinto. Establecer un orden de prioridad, y establecer la estrategia para asegurar el objetivo de los interesados. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Nos vemos. Muchas gracias. Pura vida.